¿Qué tal? Buenos días. Ayer asistimos a la paradoja de ver cómo el partido del gobierno, que había ido aceptando exigencias cada vez más difíciles de adaptar a nuestro sistema jurídico, votaba a favor de la amnistía, mientras el principal beneficiado por la polémica norma votaba en contra. De repente el mundo al revés, en un pulso político que pretendía demostrar quién tiene realmente la sartén de esta legislatura cogida por el mango. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna. Se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen. La ley de amnistía para los independentistas tendrá que volver al paso previo, donde Puigdemont y Sánchez deberán negociar las nuevas exigencias del primero, que trata de blindarse ante cualquier acción judicial contra él y los suyos. Ayer desde la tribuna desplegaron descalificaciones de todo tipo contra los jueces que presentaron como prevaricadores movidos por intereses políticos, llegando a señalar incluso a algunos con nombre y apellido. Todo esto el mismo día en que gobierno y oposición se reúnen con el comisario europeo de Justicia como mediador en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues después de confirmarse que la ley no seguía adelante, el PSOE atacaba tímidamente a Junts. El PP, por su parte, criticaba al Ejecutivo, al que considera merced de sus socios independentistas. La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. El Estado de Derecho de nuestro país es un Estado fuerte, robusto y, por tanto, una ley como es la ley de amnistía, que lo que pretende es abrir una nueva etapa, es superar una década que fue una década muy negativa para Cataluña y para el conjunto de nuestro país, con esta ley se puede hacer. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado. El Gobierno de coalición solo puede, en estos momentos, sobrevivir si, además de la sedición, la malversación y el terrorismo, ahora también acepta incorporar en la ley de amnistía el delito de alta traición. La deshonra del Gobierno es, en estos momentos, irremontable. Bueno, y en medio de este remolino político están los jueces. Fernando Portillo Rodrigo es presidente del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, algunas cuestiones técnicas que nos preguntamos. Parece que la negativa a votar la ley estriba en que Puigdemont no se consideraba blindado ante nuevas imputaciones. ¿Legalmente es posible crear una ley de amnistía que declare impune a alguien sobre cualquier proceso futuro? Bueno, hablando en propiedad, legal es todo lo que salga del Parlamento, porque es el órgano que hace las leyes. Lo que tal vez tendríamos que preguntarnos es si esas leyes responden a una mayoría social, a una exigencia de la mayoría de la sociedad y, sobre todo, si esa ley es constitucional. Es decir, que por encima del Parlamento, por encima de los tres poderes del Estado, está la Constitución española a la que estamos sometidos todos. Si esa ley que quiere blindar a una persona concreta respecto al proceso futuro es constitucional o no, tendrá que pronunciarse el Constitucional. Mi opinión, tras haber leído a expertos sobre la materia, es que no lo sería, puesto que, como ya saben, nuestra asociación Foro Judicial Independiente se ha mostrado contraria a la amnistía tal y como está planteada, por ir contra la separación de poderes al invadir el terreno que corresponde al Poder Judicial e ir contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Claro, aquí lo que ocurre es que la acción judicial y la política, digamos que no se acompasan. A cada acción judicial le sucede una nueva exigencia independentista para dejarla sin efecto. Sin embargo, el Gobierno y sus socios observan que a cada acuerdo sucede una acción judicial. Según ustedes, ¿qué es causa y qué efecto? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que está teniendo una relevancia mediática resoluciones judiciales que iban dictándose con normalidad dentro de procesos que llevan años investigándose y que parece ahora que están respondiendo a la ley de amnistía cuando, insisto, los procesos, por referirnos a los dos en concreto que están levantando ampollas políticas, el del proceso de tsunami, ¿no?, del terrorismo, y el proceso sobre las implicaciones de Rusia en el procés, bueno, pues son procesos judiciales que llevan años investigándose, procesos donde los jueces han tenido ocasión y han dictado por ello muchísimas resoluciones en las que pone manifiesto la existencia o no de esos indicios, como digo, investigando en esa dirección. ¿Qué ocurre? Que procesalmente, como digo, esos procesos continúan y ahora nos encontramos con un proceso político o legislativo de aprobación de una ley de amnistía donde parece que esas resoluciones judiciales, que como digo son las que procesalmente corresponden dictar en el momento en que está esa investigación, están respondiendo a esa realidad legislativa. Pero no es así, porque, por ejemplo, el caso del tsunami democrático y el terrorismo. Hace poco
titular del procedimiento dictó una resolución porque el Ministerio Fiscal había recurrido una previa decisión suya. ¿Qué tiene que hacer el juez? Porque ahora se está tramitando la ley de amnistía. No responder al Ministerio Fiscal, dejar sin resolver un recurso que se ha interpuesto. Otro ejemplo, la investigación de los delitos está sometida a una serie de plazos porque lo dice la ley. Transcurrido el plazo, el juez tiene que prorrogar o no la investigación y justificar por qué la prorroga. Esos plazos están venciendo ahora precisamente durante esta tramitación parlamentaria. ¿Qué deben hacer los jueces, tanto de una causa como de otra? Dejar archivar el procedimiento, no prorrogar la investigación porque viene mal políticamente. Lo que quiero decir es que no hay una respuesta por parte del Poder Judicial a lo que está pasando en el Parlamento. Lo ocurre, el proceso judicial sigue su marcha, sigue sus plazos procesales y de repente lo que están es teniendo una relevancia mediática, decisiones judiciales que se estaban tomando ya con anterioridad porque, como digo, coinciden políticamente con este momento. Me gustaría comentar con usted estas palabras lanzadas ayer desde la tribuna del Congreso. Vamos a escucharlas. Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política. No fue la única, señor Portillo. Prácticamente todos los socios de legislatura, salvo el Partido Socialista, deslizaron la misma idea. ¿Qué defensa queda a los jueces mencionados ante acusaciones tan graves? Bueno, son realmente acusaciones muy graves, no solo por lo que se dice, sino por quién las dice, un representante, ¿no?, de un partido político, y dónde se dicen, que es la sede de la soberanía, representa la soberanía nacional, que es el Parlamento español. Desde luego, si no por ignorancia, sí maliciosamente, entonces habría que entender que esas manifestaciones de que se coinciden agendas, que como he indicado, no es una coincidencia o es una coincidencia procesal, que no tiene nada que ver con el momento en el que nos encontramos. Y desde luego, como digo, los jueces no están dictando resoluciones mirando a lo que está ocurriendo en el Parlamento. Esas acusaciones, como digo, son muy graves. Desde luego, pone manifiesto un escaso respeto por el Estado del Derecho, del cual forma parte el Poder Judicial como un elemento fundamental para garantizar, entre otras cosas, como decía, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y bueno, la defensa que queda a estos magistrados, supongo que en principio será la del silencio, es decir, la de seguir investigando y seguir trabajando como hacemos los jueces. Esperamos que el Consejo del Poder Judicial también haga una manifestación de amparo a estos compañeros. Más adelante, supongo que podrían o no iniciar las correspondientes acciones legales, aunque hay que tener en cuenta, y eso es importante decirlo, que los diputados en sede parlamentaria tienen una libertad de expresión muy amplia a la hora de defender sus posiciones políticas. Y desde luego lo que tenemos que rebelarnos la sociedad en general es contra este tipo de mensajes que por repetidos parece de alguna forma que quieren de alguna manera acostumbrar a los ciudadanos a recibir esa deslegitimación del Poder Judicial como algo normal, y desde luego no es normal. Y esos mensajes desde luego no deberían ni pronunciarse de la forma y manera en que se han pronunciado, ni pronunciarse donde lo han sido, ni mucho menos convertirse en habituales, como por desgracia parece ser el caso. Ha nombrado al Consejo General del Poder Judicial. Hoy se produce una reunión importante entre los principales partidos y el Comisario Europeo de Justicia. ¿Cree que va a servir para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Soy escéptico porque las posiciones de ambos partidos en esta renovación parecen bastante estancadas y firmes. Y en toda negociación cada uno tiene que hacer una cesión en una parte. Y, por ejemplo, el Partido Socialista, en palabras de su ministro dichas hace poco, en ningún caso va a permitir una de esas exigencias europeas, cual es que se modifique la ley para que el sistema de elección del Consejo Judicial permita a los jueces participar y votar en parte a esos vocales del Consejo del Poder Judicial. Esa es una línea roja, al parecer, del Partido Socialista, y, sin embargo, es una exigencia europea. No querría estar en el papel de Reinders a la hora de tratar de convencer a uno y a otro sobre la necesidad, tanto en su caso de renovar como de hacerlo condicionado a que efectivamente se reforme la ley. Y en opinión además del Foro Judicial Independiente, esa reforma de la ley tendría que ser previa a esa renovación. ¿Cree usted que permitir que los jueces elijan a sus propios representantes contribuiría a borrar esa imagen que se quiere trasladar de la politización de la justicia, o no? ¿O no serviría para eso? Por supuesto, lo primero que hay que tener en cuenta es que no estamos pidiendo los jueces elegir a todos los vocales del Consejo, solo a 12 de 20, que son los vocales de procedencia judicial.
y hacerlo conforme el sistema mixto diseñado originalmente por la Constitución española. Desde luego que eso despolitizaría el órgano, puesto que ya no estaría en manos todas de los partidos políticos en negociaciones políticas, y sin duda alguna la imagen sería mucho mejor. Pero sobre todo es que sería, aparte de una exigencia, como digo, europea, un elemento práctico, porque este sistema, esta renovación total y absolutamente política que hace depender la renovación de un órgano constitucional de los acuerdos que alcancen los partidos políticos, lleva en sí misma la semilla del bloqueo, como estamos viendo. Al hacerlo depender de las negociaciones políticas, estas negociaciones pueden arrojar un resultado positivo o negativo, como está siendo hasta ahora. Claro, cambiando la ley y permitiendo que los jueces votemos, al menos, como digo, a los 12 vocales judiciales de 20 que tiene el Consejo, estos bloqueos no se producirían. Llegado el vencimiento de 5 años, simplemente se presentarían candidatos jueces, se votaría y los 12 más votados serían vocales, con lo cual no habría bloqueo. Es decir, ya no se trata solo de una exigencia de separación de poderes y de lucha contra la corrupción que dice Europa, e incluso una exigencia práctica. Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, miramos ya fuera de nuestro país. En Oriente Próximo hay un rayo de esperanza con unas negociaciones que sí podrían salir adelante entre Hamás e Israel para la posible liberación de los más de 130 rehenes israelíes que están todavía en manos de los terroristas. El líder político de Hamás ha anunciado que estudian la propuesta. En primer lugar, se liberaría a los civiles, después a los militares y por último Hamás entregaría los cuerpos de los fallecidos. Israel, a cambio, dejaría en libertad un número todavía indeterminado de presos. Además, durante el tiempo que duren las entregas, no habrá operaciones militares. Hamás tiene menos de 48 horas para aceptar la propuesta que se ha fraguado en París con mediación internacional. Mientras tanto, la guerra continúa en la franja después de casi 4 meses. El ejército israelí mantiene una contundente ofensiva sobre Han Yunis al sur de la franja, con bombardeos letales en los alrededores del hospital Al-Amal. La Media Luna Roja denuncia que soldados hebreos están disparando contra los civiles. Israel lo niega, pero los tanques han llegado hasta las puertas. No es el único centro sanitario asediado por las tropas. Fíjense lo que sucedía en el de Jenin. A las 5:30 de la mañana, un comando israelí irrumpe en el hospital. Bata blanca y fusil en mano avanzan por los pasillos. Van disfrazados de médicos y mujeres palestinas. Para no levantar sospechas, además del arma, llevan un bolso, cargan una silla de ruedas e incluso hay una pareja que porta una silla para bebés. El objetivo, ejecutar a 3 palestinos a los que acusan de ser milicianos de Hamás. El asalto dura apenas 3 minutos y ha dejado imágenes como estas: paredes salpicadas de sangre y un agujero de bala que atraviesa una almohada. Los mataron a sangre fría con disparos directos en la cabeza, cuenta este médico. Israel dice que los milicianos utilizaban el hospital como escondite y que planeaban un ataque inminente como el del 7 de octubre. Hamás ya ha anunciado que responderá a estos asesinatos, aunque se muestra dispuesto a estudiar una propuesta de tregua. Netanyahu solo acepta la victoria absoluta. Tel Aviv también ha revelado que durante semanas ha bombardeado e inundado kilómetros de túneles con agua de mar. Bueno, en medio de esta situación, la pérdida de prestigio de la UNRWA, el compromiso casi personal del responsable de la ONU, parece haber surtido efecto y Estados Unidos pide cambios fundamentales en esta agencia de la ONU para la ayuda a Gaza, antes de retomar el envío de fondos. El portavoz de Naciones Unidas afirma que el secretario general Antonio Guterres habría utilizado su turno de palabra para resaltar la labor de esta agencia y pedir a los países que reconsideren su postura. Estados Unidos no descarta reactivar los fondos, pero exige cambios esenciales. El representante de la Autoridad Palestina, por su parte, destaca que hay una campaña prolongada de Israel para destruir la UNRWA. Hoy la comunidad internacional se va a reunir en el Consejo General de Naciones Unidas para abordar este asunto. La otra gran guerra en marcha, la de Ucrania, los ministros de Defensa de la Unión Europea van a abordar hoy una reunión en Bruselas sobre el ritmo de entrega de munición a Ucrania, así como la preparación de nuevos fondos para seguir proporcionando a Kiev las armas que necesita para combatir al invasor ruso. El último ataque con drones rusos deja al menos 3 civiles heridos la pasada noche en Kharkov.
Los bomberos combaten el incendio causado por el ataque con drones rusos esta madrugada en Kharkov. 3 civiles han resultado heridos en este ataque nocturno contra un edificio residencial. El fuego alcanzó también a coches y un edificio administrativo. Al menos 6 drones desplegaron las fuerzas rusas en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ucrania necesita más munición, son las palabras de Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, que ha pedido hoy en Bruselas a los Estados miembros cubrir el desequilibrio de suministros de Ucrania frente a Rusia. Este martes eran los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y Alemania los que se comprometían a reforzar su cooperación a través del Triángulo de Weimar. Odbudowy Ukrainy, tylko że najpierw trzeba wygrać tą wojnę. Mientras, el ministro de Defensa ruso visita las fábricas de misiles para pedir que se duplique la producción, justo cuando Putin pierda a su aliado en la OTAN, Eslovaquia. Su primer ministro, Robert Fico, cercano al húngaro Viktor Orbán, no se opondrá finalmente a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea ni a la entrega de fondos comunitarios. Y otro revés para Rusia. Este miércoles se espera que los jueces del Tribunal Mundial se pronuncien sobre su implicación en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que murieron casi 300 personas en julio de 2014. El caso se inició en 2017, años antes de la guerra actual, porque Ucrania y los Países Bajos acusaron a Rusia del derribo de este Boeing 777 que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur y que fue alcanzado por un misil ruso cayendo en el este de Ucrania. Las protestas de los agricultores en Europa han prendido como una mecha en Alemania, Países Bajos, Francia y quizá España. El sector primario español planea una tractorada para el mes de mayo, protestando también, entre otros asuntos, por la entrada de productos de terceros países, mientras son precisamente los agricultores y transportistas españoles quienes más están sufriendo estos injustificados ataques. Francia culpa a España y en España ahora señalan a Marruecos. La cuestión es que se repiten las demandas y por eso, mientras los franceses continúan con el bloqueo de las autopistas, en nuestro país ya se plantea un calendario de movilizaciones. Las primeras para el 6 de febrero. Los agricultores españoles tienen las mismas condiciones de fitosanitario y de producción que los agricultores franceses. Ingente normativa que se está implantando en el sector agrario, que en especial para las explotaciones familiares resulta difícil de asimilar. Los franceses reclaman limitar las importaciones baratas y el aumento de los costes y por eso continúan su periplo hasta París para bloquear la capital. Y en España se denuncia que el gobierno apoya los cultivos masivos de países como Marruecos, Egipto o Turquía, desde donde tienen que importar productos como el tomate. Vamos a salir a la calle para reivindicar el machaque que tenemos de la Unión Europea para hacer frente a todos los trámites burocráticos que nos están exigiendo. Y ambos, franceses y españoles, miran a Europa, donde aún está pendiente el acuerdo de libre comercio con Mercosur, al que Macron se niega. Todos piden la protección del sector primario, también los belgas, que ya comienzan a sentirse ahorcados por los bajos precios de los productos y las estrictas regulaciones medioambientales. Javier Fatás es portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar por la primera parte, por los ataques de los agricultores franceses a los productos españoles. Nos acusan de competencia desleal. ¿Por qué? Bueno, pues entendemos que esa demagogia de los participantes en esas manifestaciones francesas pues llevan a eso, como siempre, pues a culpabilizar, es algo tradicional, a culpabilizar al producto español muchas veces de los problemas que tienen ellos. Lo que pasa que esta vez ha ido un poquito más allá y han sido hasta los propios responsables del gobierno francés quienes han entrado en esa dinámica y por lo que estamos pues muy indignados desde las organizaciones agrarias, desde COAG, estamos muy indignados por esas declaraciones que son totalmente falsas. Los cumplimientos que tenemos, las normativas que tenemos en Europa son iguales para todos. Entonces no entendemos por qué esas declaraciones, sobre todo de esos responsables políticos. Podemos entenderla en un momento de zozobra, en un momento
mucha preocupación por los agricultores franceses que puedan hacer esas declaraciones, pero no que el gobierno francés las apoye. Lo que tiene que hacer es poner medidas sobre la mesa para que esos actos dejen de ocurrir ya de una vez y pueda haber un libre comercio en Europa, que es donde estamos todos. Todos estamos en el mismo barco en Europa. En ese libre comercio parece que la competitividad de los productos hortofrutícolas españoles van ganando enteros. ¿Es cierto, según como dicen estas acusaciones, que podemos utilizar aquí determinados productos fitosanitarios que en el resto de Europa o en Francia en concreto no se pueden utilizar? No, tenemos la misma normativa que tenemos en toda Europa. Hay condicionantes puntuales por zonas, por regiones, de mayor, quizás, pero vinculado a algún tipo de ayudas o otras cosas. La legislación de productos fitosanitarios en la política agraria es igual para todos. Algo que no pasa con terceros países, algo que no está pasando con Marruecos, por ejemplo. Es lo que nos extraña, pues que los tiros vayan contra España, las quejas vayan contra España, cuando seguramente donde tendrían que ir es hacia terceros países, que de ahí sí que nosotros también estamos reclamando esas cláusulas espejo, ese cumplimiento de las mismas normativas que tenemos que cumplir nosotros. Muchas veces parece que se tienen más intereses por parte de algunos en terceros países que en la propia Unión Europea. Claro, se refiere usted a Marruecos y el norte de África. ¿Ahí sí que ve competencia desleal respecto a nuestros productos? Sí, allí tienen una normativa que es la que tienen allí, la aplican y nosotros después dejamos entrar productos a veces con materias que aquí no se pueden usar, o por lo menos o sin hacer unos exámenes previos para detectarlas. Ahí sí que tenemos una competencia desleal, y no solo en tratamientos fitosanitarios, en aplicación de abonos, que aquí también los tenemos limitados, y en temas laborales, por ejemplo, también tenemos una diferencia tremenda. Una cláusula espejo también debería de hacerse ver en la forma de producir y en los salarios y en el concepto social de donde se importan esos productos. Entiendo. Esa cláusula espejo sería una de sus principales reclamaciones para esa posible tractorada que han anunciado para mayo, esas protestas. Sí, es uno de los ejes, uno de los 3-4 ejes fundamentales que hay, pues un poco es eso, esos tratados comerciales de libre comercio que se hacen, pues bueno, muchas veces usando la agricultura, a la hortaliza, a la fruta de este país y de toda la Unión como moneda de cambio. Claro, lo que pasa, Javier, es que corremos el peligro de pensar que cada vez que vamos más hacia el sur parece que lo nuestro sí vale, pero lo que llega de abajo de la competencia no. Lo digo ya desde Alemania, Países Bajos, Francia, España quizá. Bueno, pero nosotros estamos todos en el mismo, nosotros jugamos todos en el mismo terreno de juego. La Unión Europea es una unidad territorial entera, y como tal funciona como un conjunto, no tiene leyes distintas. Los 27 funcionamos con la misma normativa, así que, pues bueno, en unos sitios tenemos una climatología, una tradición y algo que nos lleva a hacer un tipo de productos, que deciros en Canarias, y en otras pues tienen facilidad para otro tipo de productos, quizás tienen mayor capacidad de producción de herbáceos, de otros productos, y bueno, en cada zona pues se dan unos productos u otros. Bueno, pues seguiremos atentos y seguiremos hablando de este asunto. Javier, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Un saludo. Bueno, Estados Unidos mueve ficha ante las maniobras de Nicolás Maduro para manipular las próximas elecciones y advierte de que Venezuela tiene hasta abril para facilitar a la oposición presentarse los comicios de este año. La administración de Joe Biden ve en la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, un incumplimiento del Acuerdo de Barbados, que retiraba sanciones al régimen de Maduro, por lo que se plantea restablecer ahora un nuevo bloqueo. Maduro, por su parte, dice que el país ha podido sobrellevar las sanciones. Miembros de su gobierno han elevado el tono además contra Estados Unidos. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan, tienen hasta abril
Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Kirby, métete tu ultimátum por donde te quepa. Parece que el lenguaje diplomático no se estila en determinados estamentos en Venezuela. Bueno, y el panorama económico para los cubanos no parece que vaya a mejorar en 2024, un año que comenzó con récords de inflación y sobre todo en el combustible y el transporte. El sistema comunista ha colapsado hace tiempo en este país. Casi el 90% de los cubanos vive en la extrema pobreza. La pobreza aumenta en Cuba cada día, los comedores sociales están al límite. La gente dice, Dios va a venir a la tierra, sí, Dios está aquí. Elda trabajaba vendiendo tarifas de teléfono hasta que una tubería rota arruinó su oficina. Ahora necesita de los comedores sociales para poder comer. Esto es gratuidad y me recuerda a los años 80. Me recuerda cuando me erizo. Se refiere a la década cuando el gobierno comunista de Cuba ofrecía raciones de comida gratuita a la población. Ahora no es el gobierno, sino las asociaciones y comedores sociales como este en La Habana, que alimenta día a día a casi 4.000 personas. Aquí lo recibimos y la tendencia es al aumento. Diariamente aquí podemos estar recibiendo 30, 40, 50 casos nuevos. Cuba ha visto incrementada la pobreza en un 13% en el último año. Casi un 90% de la población tiene dificultades para poder vivir con necesidades básicas. La falta de vivienda es otro de los problemas acuciantes en Cuba. Ángeles, con 66 años, vive en una residencia construida por una asociación religiosa. Es maravilloso, porque los atienden bien. Las 5 muchachitas que los atienden aquí es divino. Esta misma asociación dice mantenerse gracias a las donaciones y a cultivar productos en sus tierras para alimentar a las personas, pero les preocupa, dicen, el aumento exponencial de los últimos meses de personas desatendidas. Bueno, otra de las noticias de esta jornada. Se le contábamos ayer, Elon Musk ha asegurado que ha implantado un microchip en el cerebro de una persona. Se supone que es el primer paso para alcanzar su soñada meta de convertir a los hombres del futuro en una especie de organismos biónicos con capacidades casi telequinéticas. Bueno, sus palabras han dado la vuelta al mundo y desde luego han originado controversia, pero ¿de qué se trata exactamente este proyecto tecnológico? Y sobre todo, ¿es viable? Se lo vamos a preguntar a Lisette Menéndez de la Prida, profesora de investigación del Instituto Cajal del CSIC. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empecemos por cómo de novedoso es este sistema. ¿Nunca se ha implantado un chip cerebral de este tipo? No, se han implementado, digamos, estrategias similares en otros momentos. Esto no es en ningún caso la primera vez que se implantan electrodos en el cerebro humano para objetivos clínicos. Es simplemente un paso en el ensayo y el testado de neurotecnologías, digamos. Claro, estaba pensando yo, por ejemplo, en implantes cocleares, ¿no? No sé si... y ejemplos bueno, los implantes cocleares evidentemente no acceden al interior del cerebro. En este sentido esto es diferente. Aquí se están introduciendo electrodos dentro del cerebro. Esto es algo que se hace para registrar la actividad eléctrica de regiones, por ejemplo, que forman parte de focos epilépticos o, por ejemplo, en pacientes tetraplégicos, para insertar electrodos en la región del cerebro que controla las extremidades y poder registrar la actividad eléctrica y desarrollar una serie de interfaces que puedan operar con esa actividad eléctrica brazos robóticos, por ejemplo. ¿Qué pretende este chip del que presume Elon Musk en el cerebro de un humano? ¿Solo mandar información o puede de alguna manera interactuar para mejorar sus condiciones de vida directamente? Bueno, primero vamos a aclarar que un chip es cualquier circuito integrado que incluya pues, una serie de dispositivos que, digamos, procesen la información. Entonces, lo que se ha implantado aquí son electrodos, esos son, por tanto, sensores para registrar, para leer la actividad eléctrica, que van conectados a un chip, que es un pequeño procesador o un pequeño dispositivo electrónico que amplifica esa señal, la procesa y, en el caso de la solución de Neuralink, envía la información de manera remota, wireless, a los dispositivos de procesamiento. Entonces, esto se ha usado antes y simplemente el objetivo es registrar la actividad eléctrica neuronal, procesarla y poder, en principio, ejecutar acciones con esa actividad. Claro, de alguna manera
accionar a lo mejor elementos externos que puedan ayudar a mejorar discapacidades, por ejemplo. Correcto, esto es lo que se conoce como interfaces cerebro-máquina, que lo que hace es efectivamente, es decir, leer la actividad cerebral, la actividad neuronal, decodificarla a través de algoritmos que accionen dispositivos externos. Puede ser un brazo robótico, puede ser un cursor en una pantalla, puede ser, o sea, cualquier dispositivo externo, digamos, que te añada una funcionalidad. ¿A qué distancia en tiempo calcula usted que estamos de poder accionar mediante este sistema pues aparatos externos que nos puedan ayudar en un momento dado? Eso ya se está haciendo. O sea, estas cosas ya se están haciendo. La noticia lo que reporta es la primera prueba del dispositivo de Neuralink en humanos. Esto es un camino natural para cualquier empresa que desarrolle neurotecnología para avanzar en la aplicación al humano de sus tecnologías. Lo que ha hecho ya se está haciendo. Lo que es lo nuevo es que lo ha hecho Neuralink y por tanto es su primer prototipo y su primer testado humano. Además, Neuralink desarrolla también un robot para implantar los electrodos y ese robot tiene ciertas ventajas, puesto que en principio puede reducir, hacer más eficiente la cirugía, más rápida, más precisa. Entonces, la noticia es que Neuralink ha testado por primera vez, una vez obtenida la autorización de la FDA en Estados Unidos, ha probado y ha testado por primera vez en humanos su dispositivo. Claro, nosotros nos gusta pensar siempre en el futuro, ¿no? Este tipo de noticias que son un germen, a lo mejor, de una investigación, un germen importante, pero claro, ya nos imaginamos, por ejemplo, la tendencia de los humanos si será convertirnos en biónicos, Lisette. Pero, ¿cómo vamos? O sea, hay una tendencia al mejoramiento de nuestras capacidades. Yo uso gafas para ver. Esto es una tecnología que adhiero a mi cuerpo. Evidentemente, las neurotecnologías y las interfaces cerebro-máquinas van a cada vez tomar más papel para solventar problemas, por ejemplo, de movilidad, los tetrapléjicos, poder predecir ataques epilépticos. También se podrán desarrollar interfaces que no sean invasivas, en las que no introduzcamos electrodos en el cerebro, sino que registremos las señales externas a través de sensores para operar dispositivos. Incluso es posible que podamos accionar el móvil con señales externas. Eso, por supuesto, que irá viniendo y es un avance en tanto eso tenga sentido. Claro. Si yo no puedo usar mi mano para operar el móvil porque mi móvil está en Marte, pues sí que es muy interesante que yo lo pueda mover desde la Tierra. Pero a lo mejor no necesito registrar mi señal eléctrica. Es que las cosas tienen que tener su sentido, ¿no? ¿Vamos hacia un camino en el que vamos a ir incorporando tecnología en nuestro cuerpo? Sí, por supuesto. Y esto es un camino. Pero no vamos a tener un chip que nos controla, no se trata de que de pronto vayamos todos con implantes por la calle. Eso no es futurista, eso es un poco una distopía. Eso es ciencia ficción. Lisette de la Prida, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, después de una pausa seguimos con la presión migratoria que se mantiene sobre Canarias y la Isla del Hierro en particular. No hay día en el que no se registre una nueva llegada de personas, mientras los servicios de acogida, sobre todo de menores, se saturan sin que cese de aumentar su número. Ninguno ha sido acogido, por cierto, aún por otras comunidades autónomas, lo que podría cambiar si el acogimiento se vuelve obligatorio. Bueno, lo que llevamos de día no han llegado cayucos a Canarias, aunque sí lo hicieron hasta última hora de la noche, cuando se rescataron 2 embarcaciones más. Una con 95 migrantes en el Hierro y la última con 33 personas en Gran Canaria. Antes de eso habían arribado durante el día otras 3 barcazas más al muelle de la Restinga. A bordo, casi 300 personas. El cayuco más numeroso llegó con más de 160 migrantes a bordo. Bueno, el Hierro es una isla
pequeña no puede soportar la llegada de tantos migrantes al mismo tiempo. 250 personas eran trasladadas desde la isla del Meridiano hasta Gran Canaria, donde llegaban, como ven, a primera hora de esta mañana en una embarcación de la Guardia Civil. Esas derivaciones se están produciendo también a Tenerife. Ayer por la tarde la patrulla Río Segura de la Guardia Civil trasladó a más de 200 personas a esa isla. Se trata de evitar que se desborden los recursos de acogida. En los últimos 3 días han llegado más de 1000 migrantes a las costas serreñas. El 80% de los que entran en España de esta manera lo hacen a través de Canarias. Esto según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En cuanto al reparto de menores extranjeros no acompañados, apunta a una reforma de la ley del menor para que el reparto sea obligatorio. El volumen de llegada de embarcaciones irregulares al país se centra en Canarias. El 80% llega a Canarias en estos momentos, y de ese 80% que llega a Canarias, más del 83% son embarcaciones que salen de Mauritania. El Ministerio, junto a Exteriores, pretende intensificar las relaciones con los países de origen, Mauritania, Senegal y Marruecos. Y evitar la salida de embarcaciones desde sus costas. También se reforzarán medios en el Hierro. En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, el Gobierno de Canarias solicita algunos cambios legislativos, sobre todo que el reparto entre autonomías sea obligatorio. Los distintos servicios jurídicos de los ministerios están analizando esas propuestas que lógicamente no son fáciles de llevarla a la práctica, porque estamos hablando de competencias autonómicas, estamos hablando de quizás que tengamos que cambiar leyes orgánicas, incluso aspectos que están en los estatutos de autonomía, porque estamos hablando de un sector vulnerable que son los menores. Pero de momento el Ministerio apela a la solidaridad del resto de comunidades. Tenemos sentido de Estado para buscar una solución, algo que no es justo, y es que toda la inmigración de menores no acompañados quede en un único territorio. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, visitó ayer el Centro de Coordinación de Cruz Roja en el Hierro para saber de primera mano su labor. Esta visita, Domínguez ha insistido en la falta de solidaridad entre comunidades autónomas para ofrecer más plazas que acojan a menores migrantes que llegan sin compañía familiar a las islas. Canarias no aguanta más. Canarias necesita la colaboración del Gobierno de España, y está bien de buenas palabras, de bonitas palabras, pero si esas palabras no pasan a hechos concretos, son una falta de respeto. Desgraciadamente, en estos momentos, hablar de la inmigración en Canarias es hablar de un problema, y no debería de ser un problema. Bueno, precisamente en ese mensaje se ha insistido esta mañana desde el Gobierno regional, que propone modificaciones legislativas para garantizar la implicación de todas las comunidades en este asunto, en el reparto de menores migrantes no acompañados. Así se lo ha hecho saber el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que está de visita en las islas. La ministra ha reconocido el problema, asegura que se van a estudiar las propuestas del Ejecutivo canario. Lo que está ocurriendo aquí es una prioridad y, por supuesto, necesita una respuesta urgente. Desde el Ministerio de Juventud nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias. Recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual. Esto no va a acabar. Lo que tenemos es que poner los medios y administrar un fenómeno. El escenario ideal es una modificación legislativa, si es posible, decreto ley, porque es de aplicación inmediata, que fuese convalidado por todas las fuerzas políticas. Y ahora, el que podría ser el final de uno de los grandes misterios de la historia reciente. Casi 90 años después, un grupo de exploradores dice haber encontrado el avión de la famosa aviadora estadounidense Amelia Earhart. Quiso dar una vuelta al mundo en avión, pero se le perdió la pista en 1937, cerca de una isla del Océano Pacífico. Son las últimas imágenes de Amelia Earhart, la primera aviadora en recorrer el Océano Atlántico en solitario a principios del siglo XX. Su último reto, intentar un vuelo alrededor del mundo. En un recorrido por el Océano Pacífico en 1937 se pierde su pista cerca de una isla y se le da por fallecida junto a su copiloto Noonan 2 años después, convirtiéndose en leyenda. 90 años después, un grupo de exploradores ha encontrado con un radar los posibles restos del avión de Amelia. Han ido recorriendo con un dron submarino la zona por la que, según la radiofrecuencia, fue el último tramo de su trayectoria. Tony Romeo, un expiloto y oficial estadounidense del grupo, dice que es muy probable que se mantenga bien conservado porque a esa profundidad apenas hay corrientes marinas y un pH muy bajo.
Pero lo primero será corroborar la imagen del radar con un submarino para después reflotarlo y restaurar el avión, un proceso que puede llegar a durar 8 años. Ya sea el avión de Amelia o no, lo que sí han conseguido rescatar es la historia de una de las desaparecidas más queridas por los estadounidenses. Bueno, y vamos a ver qué nos tiene preparado Ponte al Día para hoy. Wendy, Pedro, buenos días. Buenos días, hola, Roberto. ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en nada, como sabes, comenzamos en unos minutos con nuestro programa de hoy, miércoles. Un programa, por cierto, muy especial y muy solidario, porque todo el equipo de Ponte al Día, junto a otros compañeros de otros espacios de la televisión canaria, como Enralados, estamos colaborando con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Ahí lo están viendo, poniendo nuestro granito de arena, donando sangre, porque es un gesto que sin lugar a dudas salva vidas. Hoy tenemos en nuestras instalaciones pues este camioncito del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Haremos ese llamamiento a lo largo del programa para que todos los canarios y canarias que quieran se puedan sumar. Bueno, también vamos a tener otros asuntos, vamos a recoger algunas de las denuncias vecinales que han llegado aquí a nuestro programa, en concreto la que nos llega desde los vecinos del barrio de García Escames, en Santa Cruz de Tenerife. Aseguran que el ayuntamiento tiene abandonadas las zonas verdes de la zona y que eso está provocando una pérdida de la vegetación, en concreto en un parque. Vamos a estar allí para comprobar cuál es su situación actual. Y hoy además también vamos a ponerle rostro y voz al lupus, una enfermedad autoinmune que afecta mayoritariamente a las mujeres, tanto es así que representan el 90% de los pacientes. Lo vamos a conocer más detalles de esta enfermedad de la mano de una conejera, Mónica Ramos. Y también nos vamos a hacer eco de los titulares que han ido circulando en los últimos días en medios británicos asegurando pues el colapso de turistas en el archipiélago y que eso pues está afectando a nuestro territorio y también a la propia población. Nos vamos a preguntar, ¿estamos muriendo de éxito? Bueno, eso es una de las cuestiones que nos vamos a plantear en el día de hoy aquí en Ponte al Día, junto a muchísimos más asuntos, a partir de las 12, como siempre. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. El fenómeno del Niño es el causante en buena medida de lo que está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica. Los termómetros aumentan, hace más calor de lo normal, provocando graves consecuencias en el medio ambiente y en la población. Países de Sudamérica se enfrentan a olas de calor propiciadas por el fenómeno del Niño. Se incrementan las temperaturas en el Pacífico, agravado eso sí por el cambio climático. Los países hacen frente a unas consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para la población. El litoral peruano, por ejemplo, registra temperaturas especialmente altas para esta época del año. Temperaturas máximas están llegando 30-31, deberíamos estar llegando 27, 28 dentro de sus condiciones normales. En Panamá la situación no es muy distinta. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos protegerse, ya no solo del calor, sino también de la alta radiación solar. Las temperaturas en gran parte del territorio nacional oscilan entre los 30 y los 36 grados Celsius. En cuanto a los índices de radiación ultravioleta, también advierten que son máximos a extremos en todo el país. El gobierno de Ecuador ha emitido los últimos días 2 alertas meteorológicas. Temperaturas extremas en medianías y en alta montaña. Este fin de semana se declaraba un incendio forestal en la Reserva Ecológica del Ángel. Los técnicos explican que esto ocurre por masas de aire seco que vienen desde el Pacífico, temperaturas que ya le pasan factura al país. El domingo hubo un incendio en uno de los parques protegidos más importantes de Ecuador, que terminó con más de 900 hectáreas de páramo. Situación similar con más incendios en la vecina Colombia o en Chile. Según los expertos, este evento climático podría prolongarse al menos hasta el mes de abril. También hace calor en nuestro país y lo peor es que no llueve. Cataluña empieza la emergencia por sequía en Barcelona y otros 200 municipios. Nuevas restricciones se van a aplicar de forma escalonada, afectando a más de 6 millones de personas. El gobierno lleva desde noviembre evitando llegar a este punto, que obliga a ampliar las restricciones de agua industriales, agrícolas, incluso domésticas. Por lo pronto en Barcelona y después probablemente en el resto de la comunidad autónoma. Mientras la mayoría de la península sigue con temperaturas elevadas para esta época. Es el caso de Galicia, donde los cielos han estado poco nubosos. La característica durante esta jornada será nubes altas, un tiempo que no es el habitual en el mes de enero. Aquí en las islas la calima sigue siendo el fenómeno más destacable.
Estas imágenes nos llegan en directo desde Playa Blanca, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Bueno, ahora mismo los cielos se ven despejados, pero esto va a cambiar en muy pocas horas. La previsión es que esta tarde vuelva la calima. En las últimas horas nos ha dado un pequeño respiro en algunas zonas, pero ya empiezan a salir nuevas masas de polvo en suspensión desde el continente africano. Aquí vemos la evolución de lo que se prevé a lo largo de la tarde y mañana respecto a esa nube de polvo. Es ese color marrón. A medida que se oscurece, pues las nubes son más intensas y se extiende, ya lo ven, de forma más o menos generalizada por todo el archipiélago. Nos va a seguir dejando una mala calidad del aire, por lo que no es recomendable estar mucho tiempo en exposición. Parece que a lo largo del viernes esto iría menos, pero no nos vamos a fiar, porque el fin de semana también podría repuntar. Con esta situación, febrero va a comenzar en el archipiélago con calima, numerosas horas de sol y algunas nubes altas, viento del sureste, localmente con intervalos en vertientes norte y oeste de todas las islas, salvo La Palma. Las temperaturas van a bajar ligeramente, pero van a seguir siendo altas para esta época en la que nos encontramos. Se supone que estamos en invierno. En el mar predominará la marejada, en muchos casos las olas superarán el metro de altura. Bueno, esto respecto a la previsión, pero vamos a terminar con una propuesta cultural. Si visitan Londres próximamente podrán descubrir en el Museo Británico una exposición que analiza las vidas de los soldados romanos. Legión, la vida en el ejército romano, es el nombre de esta exposición que presenta más de 200 objetos. Muchos de ellos pertenecieron a reclutas, a legionarios o a sus familias. Hay cascos, escudos, armaduras, paneles de piel de cabra para usar como tiendas de campaña. Bueno, con este repaso, con este viaje en el tiempo, nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!